Buenas noches, ¿cómo están? Aquí nuevamente reunirnos para compartir algo que nos pueda agregar valor a todos para que sigamos en nuestro caminar espiritual. Ahí sí que creciendo, y el tema de hoy pues se llama el gimnasio de Dios, y ahí van a ver por qué es. Lo que estoy tratando yo cada semana es si entre todos nos podemos ir inspirando en medio de lo que está pasando alrededor del mundo, pero al final todo esto nos está preparando para nuevas cosas que vienen, nuevos retos, y que al final sigamos creciendo todos espiritualmente. Y vamos a empezar viendo por qué es el gimnasio de Dios. Y cualquier persona que se inscribe a un gimnasio, o por lo menos los que lo hacen de manera intencional, es porque quieren mejorar su condición física, porque de repente tuvieron una mala noticia del doctor y les dijo que tienen que hacer ejercicio para estar más sanos y evitar una enfermedad más fuerte, o alguien que se está preparando para una competencia, ¿verdad? Y es donde tienen que mejorar su condición física. Aunque hay personas que pagan el gimnasio hasta por un año y nunca van, ¿verdad? Y es donde uno tiene que ser intencional, y Dios, creo que en nuestras vidas, desde que empezamos a caminar de la mano de Él, nos mete en un gimnasio espiritual porque nos está preparando para cada nuevo reto que viene. Y como hablábamos la semana pasada, el tema de resiliencia espiritual tiene que ver con eso, ¿eh? De cómo esa resistencia que se va generando, ese músculo que tenemos internamente espiritual, que se tiene que ir desarrollando, pero la única forma de desarrollarlo es con resistencia. Y como hablábamos, con resistencia y con reposo. Y el tema de hoy del gimnasio de Dios, vamos a empezar leyendo. Ahí les publiqué yo las citas que vamos a usar hoy para que sea más práctico. Y vamos a empezar leyendo 1 Corintios 9, que ahí nos habla Pablo, y él siempre hacía analogías con el deporte. Y miren lo que nos dice en 1 Corintios 9, del 24 al 27. Perdón, del 9, sí, del 9 al 24 al 27. Ya me estaba yendo a otro pasaje. Pero vamos a cambiar la versión. Yo uso traducción viviente o traducción del lenguaje actual. Vamos a usar el lenguaje actual. Miren lo que dice el versículo 24. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues vuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos, y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros en cambio lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con una disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otro la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Entonces aquí nos está poniendo la analogía de los que se preparan y que lo están haciendo con un propósito, ¿verdad? Que se están entrenando, que desarrollan la disciplina y van diciéndole no a muchas cosas. Entonces, en este gimnasio que Dios nos mete diariamente es por algo, porque nos está preparando para algo mucho mayor. Y yo creo que el tiempo que estamos viviendo es especial porque es un entrenamiento que estamos teniendo. Ahí en la página del legado yo publiqué algo que mañana lo voy a mandar por WhatsApp, pero habla, que me lo compartieron y me gustó mucho, las cuevas en las que estamos metidos ahora, ¿verdad? Y son cuevas de cuarentena, y cuando uno examina en la Biblia, muchos personajes famosos estuvieron en cuevas. Elías, que fue un gran profeta, cuando le entró temor y huyó, se fue a esconder en una cueva, y en esa cueva fue donde él escuchó el susurro de Dios. David, cuando estaba huyendo de Saúl, se fue a esconder en una cueva, y fue donde Dios lo fue preparando, y fue donde él se juntó con un montón de personas endeudadas, temerosas, fracasadas, y que después se convirtieron en los valientes de Dios, que hicieron muchas hazañas con David. Y así vemos muchos personajes que tuvieron que estar en cuevas, en cierto aislamiento, pero eso fue como el gimnasio que Dios utilizó para prepararlos y para fortalecerlos. Ahorita pues en la mayoría del mundo estamos en cuarentena, nos tienen aislados pues por precaución, pero es donde hay que verlo como un gimnasio que Dios está utilizando para prepararnos. Ahora el reto es, ¿será que yo estoy preparándome espiritualmente?
¿Será que estoy teniendo una mayor conexión con Dios en este tiempo que estoy aislado? ¿O realmente solo me estoy quejando, la estoy pasando, me entretengo viendo redes sociales? ¿Cómo lo estoy aprovechando este tiempo? Si realmente lo estoy usando como un gimnasio de Dios. Porque ustedes ven, como dice Pablo, no es entrenar al azar, es entrenar con un propósito y desarrollar una disciplina. Y es donde hablábamos la semana pasada de las disciplinas espirituales. Ahora vamos a ver otro pasaje que les puse ahí, que está en Filipenses 4, 13 y 14. Y miren lo que dice: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en las dificultades. Ahí estamos viendo, aunque creo que ese versículo no era, perdón, ese se los mencioné la semana pasada, es 13, 3, 14, déjenme ver. Aquí no, perdón, es Filipenses 3, del 13 al 14. Miren lo que dice: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que haya recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llamó a recibir por medio de Jesucristo. Entonces al final todos estamos persiguiendo una meta en común y no importa cómo comenzamos, al final es cómo terminamos. Porque hubieron muchos personajes que empezaron muy bien como Salomón, pero terminaron mal. Y ahí es donde cada uno tenemos que estar enfocados en la meta que Dios nos está llamando. Y todas las cosas que estamos viviendo son pasajeras, aunque son dificultades, pero son cosas que Dios está permitiendo para entrenarnos para cosas mayores. Y lo vamos a ver con varias historias en lo que vamos a ir compartiendo. Ahora, ¿dónde está el gimnasio de Dios? ¿Quiénes de ustedes quisieran llenarse de gozo en este tiempo de aflicción? Escríbanme ahí quiénes quisieran llenarse de gozo. ¿Quiénes quisieran tener más del gozo de Dios? Escriban ahí en el chat quiénes quisieran tener más, o pongan una manita de que ustedes quisieran tener más del gozo de Dios, llenarse más del gozo de Dios. Vamos a ver ahí que escriban y pongan ahí un like o una manita de sí, yo quisiera tener más del gozo de Dios. Ok, ahí tenemos algunos. Sí. Ahora vamos a ver dónde es que realmente se genera ese gozo, porque el gozo no es lo mismo que felicidad. La felicidad tiene que ver mucho con las cosas exteriores, el gozo tiene que ver con algo interior. Ahora, aquí es donde es el versículo medular que yo he estado estudiando y por eso le pusimos el título hoy, el gimnasio de Dios. Y miren cuál es el versículo, vamos a ir a Santiago 1. Y vamos a empezar desde el versículo 2. Y miren lo que dice en esta versión, Reina Valera. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Ahora se las voy a comparar con otras versiones y miren lo que dice. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Entonces es algo como paradójico, ¿verdad? Como que quiero tener gozo, pero en medio de la prueba, ¿cómo está eso? Ahí son las cosas a veces contradictorias, entre comillas, del caminar con Dios. ¿Cómo es que se va a formar ese gozo? Pues en medio de la prueba. Y aquí es donde vemos cuál es el verdadero gimnasio de Dios. Vamos a seguir leyendo el versículo 3. Dice, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia se complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Entonces aquí es donde estamos viendo cuál es el verdadero gimnasio de Dios. ¿Por qué es que Dios quiere que aprovechemos las pruebas? No todas las cosas las manda Dios, pero como leímos la semana pasada, pero sí todas las cosas las usa para bien, como dice Romanos 8:28. Entonces, el gimnasio de Dios está en esas pruebas. ¿Dónde vamos a lograr más fuerza? Donde nosotros aprovechemos la resistencia. Y todos estamos ahorita viviendo retos difíciles, estamos inmersos en mucha noticia negativa, que hay que cuidar de qué estamos llenando nuestra mente, hay que guardar nuestra mente porque nos podemos empezar a llenar de mucho temor. Y tenemos muchos enemigos viniendo pensando, bueno, ¿cómo voy a pagar a fin de mes la cuota de la casa? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿O cómo voy a pagar la luz? ¿O cómo voy a pagar la renta del local o de la clínica? Y empezamos a llenar de muchos temores. Y como hay mucha incertidumbre, porque no sabemos esto cuánto va a durar,
En nuestro caso en Guatemala pues se alargó 15 días, 12 días más el estar en una toque de queda parcial, pero eso quiera que no afecta a negocios, afecta a muchas cosas, y es donde hay mucha incertidumbre, y es donde ahí se está poniendo nuevamente a prueba nuestra paciencia. No sé si a ustedes les pasa, pero uno está encerrado y sí está compartiendo con la familia, pero es donde entra mucho que la paciencia se pone a prueba. Ahora, ¿saben qué es interesante? Porque aquí la palabra paciencia tiene varios significados. Cuando uno la estudia, paciencia significa resistencia, significa perseverancia, constancia. Y saben que una palabra que yo mencioné la semana pasada tiene que ver con paciencia y es resiliencia. La resiliencia es cuando se desarrolla en estos momentos difíciles. Y también la parte cuando habla de prueba, ahí tiene dos palabras. En una versión dice prueba y tentación. Yo he escuchado que varias personas han enseñado de esto. Prueba es cuando uno la supera y sale mucho mejor. Y tentación es cuando uno cayó y se dedicó a quejarse, a enojarse con Dios. Entonces nosotros escogemos en este periodo si se vuelve una prueba o si se nos vuelve nuestra tentación. Pero por eso hablábamos que es el gimnasio de Dios, porque ahí es donde Dios nos está entrenando, está desarrollando esa resistencia, esa paciencia, esa perseverancia, esa constancia. Y aparte, ¿qué es lo que dice? Que bien saben que cuando nuestra fe es puesta a prueba se produce paciencia. Y la fe, que es, al final, es depositar nuestra confianza en Dios. Es creer aunque no veamos las cosas y creer que la provisión va a venir, que Dios va a mandar la solución, que Dios tiene cuidado de nosotros. Esa es la verdadera fe. Entonces, en medio de la prueba, volvemos a que es un gimnasio que Dios nos tiene entrenando, y es donde se va desarrollando ese músculo de la fe, ese músculo de la resiliencia, para que sigamos confiando y creyendo cada vez más en Dios, de que en medio de cualquier situación, aunque es mundial y que nadie sabe qué va a pasar la próxima semana o en 15 días, Dios sí sabe qué va a pasar. Y como mencionábamos, todo está escrito en la palabra, y es donde nosotros nos tenemos que estar llenando constantemente de la verdad. Yo no les digo que dejen de escuchar noticias, pero traten de escuchar lo mínimo, porque nos empezamos a llenar de tanta cosa negativa que es donde creemos más a las noticias, a lo que dice Dios. Ahora, ¿por qué Dios permite estas pruebas y por qué es que Él quiere producir paciencia? Lo vemos en el versículo 4, dice, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos, cabales, sin que les falte nada. Lo que Dios está buscando es desarrollar nuestro carácter espiritual. Lo que quiere es que seamos íntegros, que seamos mejores y que nos completemos. O sea, cada prueba que Dios permite que pasemos, ¿para qué es? Porque Él quiere completar una nueva área en nuestra vida. Quiere seguir construyendo nuestro corazón conforme al corazón de Él. Así como era David, y que lo vamos a ver en un momento. Cómo David era conforme al corazón de Dios y fue entrenado en el gimnasio de Dios. Y yo les quiero leer una versión y ustedes la pueden buscar en Your Version. Hay una versión que a mí me gusta, que es The Message. Y quiero que vean aquí cómo es que ponen este versículo 3 y 4. Miren lo que dice en esta versión. Dice, considérense como un regalo muy especial, amigos, cuando enfrenten pruebas y retos que vienen de cualquier lado. O sea, yo creo que estamos recibiendo retos de muchos lados. Y cuando ustedes estén bajo presión y su prueba, su fe sea puesta a prueba, y van a ver los distintos colores de la fe. O sea, vamos a ver otra dimensión de la fe, otro nivel de fe cuando nosotros pasemos esa prueba. Y dice, no traten de salir de ella prematuramente. O sea, no tratemos de acelerar muchas veces el proceso, porque entonces no vamos a lograr lo que Dios quería que se formara en nosotros. Y es donde uno quiere acelerar muchas veces los procesos. Y Dios no trabaja en el tiempo de nosotros, sino que trabaja en procesos, en pasos. Y por eso es que no hay que acelerar. O sea, Dios sabe por qué nos tienen esto, pero hay un propósito, y es donde nosotros tenemos que buscar ese propósito y encontrarlo. Dice, permitan que esto trabaje a favor de ustedes para que maduren y se desarrollen mejor, y no sean deficientes en ningún área de su vida. Entonces ahí es donde vemos por qué es que Dios está permitiendo y por qué es que Dios nos mete a su gimnasio, para que nosotros nos entrenemos a través de las pruebas. Se produce esa paciencia, esa perseverancia,
construimos fe, pero ante todo estamos construyendo el carácter conforme al corazón de Dios. Y por eso es un gimnasio, porque nos estamos entrenando para lo que viene. Ahora vienen nuevos retos, vienen nuevos cambios en el mundo, vienen nuevos retos espirituales de que nosotros podamos ser luz después de esta prueba, que podamos llegar a otros a través de lo que nosotros estamos viviendo. Y ahí es donde ustedes pueden ver la analogía que la podemos encontrar en Romanos 12:2, que es cuando Dios compara nuestra transformación en la transformación que tiene una mariposa. Y miren, para mí es uno de mis versículos favoritos, Romanos 12:2, donde dice: no adapten las costumbres de este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Quiénes quisieran llegar a conocer la voluntad de Dios? Yo creo que todos. Entonces aquí dice que no nos adaptemos a este mundo, sino que nos transformemos por la renovación de nuestra mente. Esa palabra transformación en el griego original es metanoia, que es metamorfosis, y que es el proceso que sufre una oruga en convertirse en una mariposa. Ahora, hoy que yo estaba estudiando eso, yo decía, bueno, nosotros estamos ahorita como la oruga, así como que escondidos en nuestra cueva, pasando el proceso, y la oruga casi que tiene que morir dentro de la crisálida donde se esconde, para después salir convertida en una mariposa que va a volar. Ahora nosotros estamos en ese proceso en este momento. Dios nos tiene en su gimnasio, muriendo a muchas cosas, a muchos placeres, a muchas cosas que nos dábamos el lujo de hacer, y que tal vez la mayoría no eran malas, pero ahorita Dios nos tiene limitados, pero es porque nos está entrenando. ¿Para qué? Para esa transformación, y que vamos a empezar a ser como esas mariposas que realmente van a volar alto y que vamos a poder ser de luz y de testimonio para otros. Por eso aprovechemos este tiempo como ese gimnasio de Dios. Ahora, algo interesante es que Dios utiliza todos los tiempos de nuestra vida, así como cuando estamos en alto, como cuando también nos tiene en bajo. Y yo he aprendido, cuando uno pasa por los valles, la bendición que son los valles o los desiertos. C.S. Lewis, que es el autor de Narnia, él dice que Dios siempre nos está susurrando al oído lo que Él quiere hacer en nuestra vida, pero muchas veces tiene que usar los desiertos como autoparlante para que realmente lo escuchemos. Les apuesto que muchos de ustedes, y a mí me ha pasado, ahorita este tiempo ha sido un tiempo en el que realmente he podido conectarme más con Dios, aunque debería de buscar más tiempo con Él. He podido escuchar cosas que antes de repente no había escuchado Dios, o algunas escrituras hasta se me han hecho más reales. ¿Pero por qué? Porque estoy en este tiempo limitado, y es donde uno tiene que también ir desintoxicándose de muchas cosas que no le permiten escuchar la voz de Dios. Entonces aquí vemos que los valles Dios los utiliza para que realmente nos conectemos mejor con Él. Y un pasaje que es muy conocido y que se habla de valles, pero ustedes lo pueden estudiar en distintas partes de la Biblia, es el famoso y clásico Salmo 23. Y que hoy vamos a estudiar varias cosas que también ahí vemos por qué David con esa autoridad podía escribir sobre el pastor, que el Señor es nuestro pastor, y todo lo que nos dice en este salmo. Miren lo que dice el Salmo 23, que creo que muchos ya hasta se lo saben de memoria. Dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahí que dice, ¿alguna cosa me va a faltar? No, nada me falta. Ahora, yo aprendí con un pastor de que realmente el primer versículo de un salmo siempre está hablando del final. Y esa es la estatura que Dios nos quiere llevar, que nosotros lo veamos como nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Ahora, este salmo lo escribió David, y David con plena autoridad lo podía escribir porque él entendía lo que era ser un pastor, porque él fue pastor de ovejas, pero también llegó a conocer al pastor de pastores, que es Jesús, y cómo cuando él estaba bajo la sombra de ese pastor nada le faltaba. Cuando se salía era donde empezaba a fallar. Y miren todo el salmo lo que nos va hablando: en campos verdes y pastos nos hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Y aquí quiero detenerme un poco porque ahí habla del valle, el valle más sombrío.
Y yo sé que muchos de ustedes ahorita están pasando uno de los valles más sombríos, algunos el valle de sombra de muerte, por algún dolor muy fuerte de alguien que perdieron o por algo que perdieron. Y miren, yo he aprendido cuando uno pasa en esos valles de lo más oscuro, hay pedazos que uno los tiene que pasar totalmente solos. A mí me ha tocado pasar algunos valles y las personas las que yo creía que iban a estar conmigo se alejaron. Ahí suman amigos muy cercanos o algunos familiares. Pero yo lo vi también después como parte del gimnasio de Dios, porque era para que yo realmente aprendiera a depender de Él. Y en esos valles más oscuros, donde no hay nadie, es cuando uno aprende a escuchar mejor la voz de Dios y qué es lo que Dios le quiere hablar a nuestro corazón. Entonces, por muy duro que sea el valle que esté viviendo cualquiera de ustedes, aprovechenlo, porque es cuando van a aprender a escuchar mejor la voz de Dios. Pero miren lo que dice: aunque pase el valle más sombrío, no voy a temer sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Entonces no tenemos que temer, porque aún en medio de esos valles Dios va acompañándonos y no nos va a dejar solos. Y dice que ahí solo nos dice que la vara del pastor, pero aquí habla de dos varas. Habla de el cayado y habla de la vara. Una representa disciplina o corrección y la otra significaba para rescatar. Entonces las dos cosas vamos recibiendo en este gimnasio de Dios, que es a través de los valles. Tanto la corrección de Dios, que ahorita nos está corrigiendo muchas cosas que sabemos que teníamos que cambiar, porque nuestras prioridades las teníamos realmente mal enfocadas. Pero también por otro lado nos está dando aliento, nos está dando nuevas fuerzas. Y miren esta otra parte, dice: me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. O sea, volvemos nuevamente a que es contradictorio. En el lugar más sombrío, aún donde tengo todos los enemigos externos e internos, Dios me está preparando una mesa. Y saben que este pasaje es bien interesante, porque esa mesa era la que los reyes le preparaban a sus invitados especiales. ¿Y quién es el rey de reyes? Jesús. Vamos a aprender a disfrutar la palabra de una manera especial en esos valles, en esa mesa que Él va a preparar como rey. Y los que han estudiado el tabernáculo de Moisés, esa misma mesa que habla en el Salmo 23 era la mesa de los panes de la proposición que había en la parte central, que era en el lugar santo del tabernáculo. Pero esos panes nos habla de experiencia. Al final, las pruebas lo que ponen es para que nosotros vivamos experiencias que van a fortalecer nuestra fe. Por eso volvemos a la analogía, que es un gimnasio, donde realmente uno no puede ganar músculo leyendo un libro, como uno no puede aprender a nadar solo leyendo un libro. Se va a tener que tirar a la piscina y va a tener que poder nadar y fortalecer sus brazos y sus piernas para poder flotar. Igual que en el gimnasio, de nada me sirve a mí estar viendo videos todo el tiempo de personal trainer, de gente que hace ejercicios, si yo no voy al gimnasio y me siento en una máquina y empiezo a probar a hacer ejercicio y hasta que me duele el músculo. Entonces al final el valle son experiencias que Dios va a dar, donde ese pan de la palabra que conocíamos en teoría se va a volver nuestra, se va a volver una experiencia que va a construir ese carácter. Como hablábamos, lo que quiere es que Dios quiere que en ese gimnasio nos vayamos volviendo completos para cumplir ese llamado. Y aquí es donde en los valles yo anoté varias cosas. Aprendemos a escuchar mejor la voz de Dios, aprendemos a comer ese pan que nos va a renovar de fuerzas, aprendemos a descubrir, a vivir bajo su soberanía, aprendemos a conocer al buen pastor. Y lo que decíamos al principio, si yo conozco al buen pastor, nada me va a faltar. No va a tener temor de falta de provisión, porque Él va a proveer lo que yo necesito. Tal vez no todo lo que yo quiero, pero me va a proveer lo que yo necesito. En ese valle voy a aprender a tener realmente dependencia en Él. Y ahí es donde, para terminar de armar todo esto, ¿y cuál es ese gimnasio de Dios? Quiero que veamos el ejemplo de David. David era un pastor humilde de ovejas, era el menor de sus hermanos, lo miraban hasta de menos, pero Dios tenía un llamado muy grande para él. Y cuando Saúl le falló a Dios, Dios mandó a Samuel a ungir a un nuevo rey. Y aunque Samuel se estaba dejando llevar por la vista, cuando ustedes leen toda la historia,
Al final, Dios le dijo, es que yo no veo lo de afuera, sino que realmente veo lo de adentro, ¿verdad? Que no se dejara llevar por la apariencia. Y es donde ungen a David, pero todavía no era su llamado. O sea, estaba su llamado, el propósito, pero todavía no era el tiempo que se cumpliera ese llamado, hasta que llegó el momento. Y vemos la historia más conocida de David, que es cuando Goliat, que era un guerrero filisteo, por 40 días, imagínense, nuevamente sale el tema de 40, estuvo desafiando al ejército de Israel, insultándolo, haciéndolo de menos, y nadie se atrevía, ni siquiera Saúl, que debería haber sido el primero en enfrentar a este guerrero, nadie se atrevía a enfrentar al guerrero. Y obediente David lo manda a su papá a que fuera a dejarle unos quesos y leche a sus hermanos que estaban en el campamento. Él llega, se entera de este problema que tenían de enfrentar a Goliat, y él dice que lo va a enfrentar. Y hasta sus hermanos se burlan, hasta son sarcásticos con él, pero al final lo llevan con el rey Saúl. Y miren, vamos a leer el pasaje para que vean dónde había sido la primera parte del gimnasio de Dios en la vida de David. Vamos a leer 1 Samuel 17:3. Y aquí es donde vemos y habla de un valle separaba a los dos ejércitos. Nuevamente vemos los valles, o sea, David conocía muy bien los valles. Los filisteos estaban de un lado del monte y los israelitas estaban del otro lado. Ahí era donde les digo que estaba Goliat, va a desafiar por 40 días seguidos al pueblo de Israel. Ahora vamos ahí mismo en el 17 al versículo 16, que es cuando Saúl duda porque ve a David, un jovencito que ni siquiera tal vez físicamente se miraba fuerte, que cómo es que se iba a enfrentar a Goliat. Pero David ahí le demuestra que él no era la fuerza física, sino que era su fortaleza espiritual, el carácter espiritual que Dios ya había estado formando, que lo había estado entrenando en el gimnasio de Dios. Y miren lo que dice en el versículo 16. Durante 40 días y a la mañana y la tarde el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. Y de ahí nos vamos al 33. Y dice, pero Saúl le dijo, no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. Y ahí es donde a uno lo pueden poner en duda, ¿cómo vas a salir de esta situación? Si ni siquiera estás preparado ni estás capacitado. Y ahí es donde ponen en duda de que David tuviera la capacidad. Pero miren lo que les contesta David. David le respondió, sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso venían a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso, lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca con mis manos, lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso, tu siervo los mata, y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Y ahí les dejo para que ustedes lean toda la historia. Al final pues David mata a Goliat, pero ahí es donde vemos que Dios lo estaba preparando desde que era un pastorcito entre comillas de ovejas, un pastorcito sencillo que nadie conocía, pero él ya se estaba entrenando en lo poco o mucho que Dios lo había puesto a hacer como pastor de ovejas. Él ya se estaba entrenando en el gimnasio de Dios. ¿Para qué? Para un llamado mayor, para un propósito mayor, que era enfrentarse a un guerrero de años, un guerrero poderoso que podía vencer a cualquiera. Pero ese era el momento que Dios lo iba a llevar para que después él avanzara y llegara a ser el rey de Israel y pudiera inspirar a muchos en Israel a poder voltear nuevamente su mirada a Dios. Y miren todos los salmos que a nosotros nos ministran hasta la fecha y que nos sirven para fortalecer nuestra alma. ¿Cuántos salmos desde que él era pastor él los empezaba a componer? Porque él alababa y buscaba la presencia de Dios. Entonces vemos cómo él estuvo en el gimnasio de Dios como un pastorcito defendiendo las ovejas de esos animales feroces, pero eso le sirvió para el entrenamiento, para fortalecer su confianza, para fortalecer su espíritu, para cuando llegara el nuevo llamado. Ahora, este tiempo Dios lo está usando como su gimnasio para prepararnos, para entrenarnos en paciencia, en perseverancia, desarrollar constancia y ante todo aprender a escuchar su voz
para que dependamos de Él, confiamos en Él, desarrollemos nuestra fe, porque vienen cosas mayores para cada uno de ustedes y para mí. Pero Dios nos está preparando en este tiempo. Por eso fue que el Señor me inspiró a poner el título del gimnasio de Dios, porque eso es lo que estamos en este momento. Estamos en un proceso, tenemos que entrenarnos, tenemos que aprovechar este tiempo para fortalecer nuestro espíritu, hacernos fuertes para los nuevos retos que van a venir y que podamos ser testimonio de ser hijos de Dios, que dependemos de Él, que confiamos de Él y que caminamos bajo su soberanía. Entonces, este era el tema que yo sentí pues de Dios compartirles hoy. Espero que a ustedes les haya agregado valor y que ustedes puedan compartir ahí si quieren en el chat qué es lo que más les dejó, qué es lo que estamos aprendiendo y que lo podamos compartir con otro grabado, después lo vamos a subir en video y a los que les pueda ministrar pues que se lo podamos compartir, porque hay tanta gente con necesidad y que puedan tomar este tiempo, estos valles que estamos viviendo, como un tiempo en el que estamos metidos en el gimnasio de Dios, fortaleciendo nuestro espíritu, creciendo en conocimiento de Él y ante todo creciendo en intimidad, y que nuestra fe está siendo puesta a prueba, pero que salgamos aprobados y podamos correr esa carrera que Dios nos tiene preparados para cumplir su propósito en el tiempo que nos quede en esta tierra. Espero que esto sea de bendición para ustedes y que toda la gloria sea para Él. Que Dios los bendiga, y los que necesiten oración igual me pueden escribir al WhatsApp o mandar un mensaje, un inbox, y con mucho gusto vamos a poder orar ahí entre varios para apoyarlos. Que Dios los bendiga y sigamos adelante, no nos desesperemos. Acuérdense que en medio de la paciencia se desarrolla la perseverancia y la resiliencia. Que Dios los bendiga.